Casi muero por una torta. Suena ridículo, lo sé. ¿Una alergia severa? ¿Un ingrediente oculto? No. Fue algo mucho peor. Una cucharada sopera de mentiras, meticulosamente batidas en la masa, que me hincharon el alma hasta casi reventar. Todo pasó en el cuarto de huéspedes, ese santuario empalagoso. Paredes empapeladas con flores que marean, un edredón de encaje color crema sofocante y un aire denso, cargado con el aroma artificial a vainilla y almendras que impregnaba todo, desde las cortinas hasta el rociador de ambiente colocado estratégicamente en la mesita de noche. Sobre esta, una foto enmarcada de mi suegra, sonriendo con una torta de 3 pisos que parecía la hermana gemela de la que ahora me esperaba abajo, venenosa y dulce. Era mi 5º aniversario con Elina, y mi suegra, Marta, había insistido en hornear el postre. Una tradición familiar, dijo, con esa sonrisa que nunca terminaba de llegar a sus ojos. Yo debí sospechar entonces. Debí haber visto las grietas en el barniz de la perfección. Pero estaba ciego. Quería creer en la felicidad, aunque fuera prestada, aunque oliera a almendras artificiales y a promesas rotas. Alejandro, recuerda, me decía a mí mismo, es su casa, su manera de mostrar cariño. Aguanta. Bajé las escaleras, sintiendo el peso del encierro en ese cuarto de huéspedes, aún sobre mis hombros. Marta estaba en la cocina, un torbellino de delantal floreado y movimientos exagerados. Elina a su lado intentaba poner orden en la mesa, con una sonrisa tensa que intentaba desesperadamente parecer genuina. «Alejandro, querido». «Justo a tiempo», exclamó Marta, con esa voz chillona que siempre lograba erizarme la piel. «La torta está lista. Una receta de mi abuela, un secreto familiar». Me ofreció un pedazo, generoso, casi obsceno en su tamaño. La crema, blanca e inmaculada, se veía sospechosamente perfecta. La probé. Dulce, empalagosa, con un toque amargo que tardé en identificar. «Delicioso, Marta», dije, esforzándome por sonar convincente. «De verdad, gracias». Ella sonrió, complacida. «Sabía que te gustaría. Siempre supe que eras el hombre para Elina». La miré. Esa frase sonaba a un reproche velado, una acusación silenciosa. Era como si, a pesar de los 5 años, a pesar del amor que creía que compartíamos Elina y yo, todavía no fuera lo suficientemente bueno. Como si mi lugar en esa familia dependiera de mi capacidad de tragar, no solo su torta, sino también sus expectativas, sus juicios, sus mentiras. Porque las mentiras ahí estaban, acumulándose como capas de crema chantilly. La mentira de la perfección familiar, la mentira de la felicidad incondicional, la mentira más grande de todas, la de que Elina y yo éramos una pareja feliz. Durante meses, había estado sintiendo que algo se rompía entre nosotros. Las risas se habían vuelto forzadas, las conversaciones, superficiales. El tacto, distante. Dormíamos en la misma cama, pero a años luz de distancia. Intuía que Elina me ocultaba algo, algo grande, algo que amenazaba con derrumbar todo lo que habíamos construido. Pero cada vez que intentaba hablar con ella, me respondía con evasivas, con excusas, con la misma sonrisa tensa que ahora me ofrecía desde la mesa. Esa noche mientras cenábamos, la tensión era palpable. Marta hablaba sin parar, intentando llenar el silencio con anécdotas triviales y cumplidos exagerados. Elina apenas probaba bocado, jugando con la comida en su plato. Yo, por mi parte, me sentía como un espectador en mi propia vida, atrapado en una pesadilla dulzona y sofocante. Después de la cena, mientras ayudaba a Elina a lavar los platos, finalmente me decidí. «Tenemos que hablar», le dije con la voz temblorosa. Ella suspiró, como si esperara estas palabras, como si supiera que el momento de la verdad había llegado. «Lo sé», respondió, sin mirarme a los ojos. La llevé al jardín, lejos de los oídos curiosos de Marta. La noche era oscura y estrellada, pero ni siquiera la belleza del cielo lograba aliviar la opresión que sentía en el pecho. «¿Qué está pasando, Elina?», pregunté, tomándola de las manos. «Siento que te estoy perdiendo». Ella se soltó de mi agarre, apartando la mirada. «No es nada», murmuró, con voz apagada. «Solo estoy cansada». «No me mientas», repliqué, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en mi interior. «Ya no más mentiras, Elina.
Por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Está bien, dijo, con un hilo de voz. Está bien, te lo diré. Y entonces, como si abriera una compuerta, las palabras comenzaron a fluir, amargas y dolorosas, como un veneno que había estado guardando durante demasiado tiempo. Me confesó que se había enamorado de otro hombre, un compañero de trabajo, que había estado viéndolo a mis espaldas durante meses, que ya no me amaba. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me hizo irrespirable. El mundo entero se desdibujó. ¿Cómo pudiste? Logré articular, con la voz rota. Después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos compartido. Lo siento, Alejandro, dijo llorando a lágrima viva. Lo siento mucho, nunca quise lastimarte, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza, rota. El amor, muerto. Regresé a la casa, sintiéndome vacío y desolado. Marta me esperaba en la sala, con una sonrisa triunfal en el rostro. ¿Todo bien, querido?, preguntó, con su voz chillona. Los veo un poco pálidos. La miré a los ojos, por primera vez sin miedo, sin respeto. Vi la frialdad, la manipulación, la maldad que se escondían detrás de esa fachada de abuela cariñosa. No, Marta, respondí con voz firme. Nada está bien. Su hija acaba de confesarme que me ha estado engañando. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia. No le creas, Alejandro, gritó. Está mintiendo. Está intentando arruinar nuestra familia. No, Marta, dije sacudiendo la cabeza. La única que ha estado mintiendo aquí es usted. Y su hija. Y toda esta maldita familia. Me di la vuelta y subí las escaleras, decidido a abandonar ese nido de víboras de una vez por todas. Cuando llegué al cuarto de huéspedes, me detuve frente a la foto de Marta y su torta. La miré fijamente, sintiendo un odio visceral hacia esa mujer y todas sus mentiras. De repente, entendí el sabor amargo que había notado en la torta. No era un ingrediente secreto, sino el sabor de la traición, de la falsedad, del engaño. Casi muero por una torta, sí, pero no por una alergia o un ingrediente oculto, sino por la indigestión de las mentiras que me habían obligado a tragar durante años. Alejandro, me dije a mí mismo, tienes que salir de aquí. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que liberarte de esta familia tóxica y construir una vida propia, basada en la verdad y la honestidad. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude, sintiendo la mirada de Marta clavada en mi espalda. No dije adiós. No quería darle el gusto de una última palabra. Salí de esa casa, sintiendo como si me quitara un peso de encima. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco y puro. Dejé atrás el cuarto de huéspedes, el santuario empalagoso, la torta envenenada, las mentiras en la masa. Dejé atrás a Elina, a Marta, a toda esa familia disfuncional. Y aunque el dolor era profundo y la herida aún sangraba, sentí una chispa de esperanza renacer en mi interior. Alejandro, me repetí, tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre es liberadora. Años después, supe que Elina se había casado con su compañero de trabajo y que Marta seguía horneando sus tortas perfectas, untadas con la misma capa gruesa de mentiras. Pero a mí ya no me importaba. Había aprendido mi lección. Y estaba decidido a no volver a tragar ninguna torta envenenada ni ninguna mentira endulzada. Mi vida a partir de ese momento estaría hecha solo con ingredientes honestos y verdaderos. Alejandro, te lo prometo, me dije a mí mismo. Nunca más. Alejandro ahora era un hombre diferente. La pesadilla de su 5º aniversario de bodas era un recuerdo, un espectro desterrado a los confines de su memoria. Vivía en un apartamento pequeño pero luminoso en el corazón de la ciudad, lejos del aroma artificial a vainilla y almendras y de las sonrisas enmascaradas. Se había reinventado. Había dejado atrás su trabajo de oficina, uno más de los ingredientes amargos que había estado obligado a tragar durante años, y se había dedicado a su verdadera pasión. La carpintería. Su taller, ubicado en el sótano de un viejo edificio, era su santuario. El olor a madera recién cortada, el tacto cálido de las tablas bajo sus manos, el sonido rítmico del martillo. Todo lo curaba,
lo reconectaba consigo mismo. Creaba muebles a medida, piezas únicas con alma, impregnadas de la honestidad y la verdad que tanto valoraba. Cada creación era un manifiesto de su nueva vida, un testimonio de su resiliencia y su capacidad para transformar el dolor en belleza. Pero a pesar de la paz que había encontrado en su trabajo, la soledad era un compañero constante. Había tenido citas esporádicas, pero ninguna mujer lograba romper la barrera que había construido alrededor de su corazón. El fantasma de Elina y la manipulación de Marta seguían acechando, sembrando la duda y el temor a volver a ser vulnerable. Alejandro anhelaba una conexión genuina, un amor basado en la honestidad y el respeto mutuo, pero la experiencia le había enseñado a desconfiar, a leer entre líneas, a detectar las señales de alarma antes de que fuera demasiado tarde. Su vida era un rompecabezas cuyas piezas encajaban, pero aún faltaba una compañera que compartiera su pasión por la verdad, que lo amara por lo que era, con sus cicatrices y sus sueños. Soñaba con encontrar una mujer que entendiera su necesidad de espacio, que respetara su independencia, que lo desafiara a crecer y a amar sin reservas. Una mujer que no le ofreciera una torta envenenada, sino un plato de frutas frescas, compartidas bajo el sol de la honestidad. Ese era su deseo más profundo, su búsqueda constante, el motor que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del pasado y sus fantasmas. Una tarde lluviosa de otoño, mientras Alejandro lijaba una mesa de roble con vetas caprichosas, sonó el timbre de su taller. Limpiándose el serrín de las manos, abrió la puerta para encontrarse con una mujer de ojos color miel, y una melena castaña salpicada por las gotas de lluvia. Tenía una sonrisa tímida y un portafolios bajo el brazo. «Disculpa la intromisión», dijo con una voz suave pero firme. «Soy Sofía, soy arquitecta. Estaba buscando un carpintero para un proyecto y tu taller tiene una pinta fantástica». Alejandro la invitó a pasar, notando de inmediato su aura tranquila y su mirada sincera. Mientras Sofía explicaba el proyecto, la remodelación de una biblioteca comunitaria, Alejandro quedó impresionado por su visión y su pasión por crear espacios que inspiraran a la gente. Le gustó su atención al detalle, su compromiso con la sostenibilidad y, sobre todo, su honestidad al hablar de los desafíos del proyecto. «He tenido malas experiencias con otros carpinteros», confesó Sofía con un dejo de frustración. «Promesas incumplidas, materiales de baja calidad, falta de comunicación. Busco a alguien que realmente se involucre, que entienda mi visión y que sea honesto conmigo, aunque eso signifique decirme que algo no es posible». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Alejandro. Era justo lo que él buscaba. Un proyecto significativo y una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. «Me interesa», dijo, sintiendo un latido extraño en su pecho. «Creo que podemos trabajar bien juntos, pero quiero ser honesto contigo también. He tenido experiencias complicadas en el pasado, que me han hecho ser un poco cauteloso». Sofía asintió, con una comprensión en sus ojos que lo desarmó. «Todos tenemos nuestras cicatrices, Alejandro. Lo importante es aprender de ellas y no dejar que definan nuestro futuro». Durante las siguientes semanas, Alejandro y Sofía trabajaron codo a codo en la biblioteca. La colaboración fluyó de manera natural, alimentada por el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Alejandro disfrutaba de las conversaciones con Sofía, de su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para ver el mundo con una mirada fresca y optimista. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía ser él mismo, sin máscaras ni defensas. Pero, a medida que su relación se profundizaba, el miedo comenzó a crecer en el interior de Alejandro. Se preguntaba si Sofía era demasiado buena para ser verdad, si su honestidad era una fachada, si estaba destinado a repetir los mismos errores del pasado. Una noche, mientras cenaban juntos después de una larga jornada en la biblioteca, Sofía notó su inquietud. «Estás distante», dijo, con una mirada preocupada. «¿Está todo bien?». Alejandro dudó, temiendo que su vulnerabilidad la alejara, pero sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Respiró hondo y le contó sobre Elina, sobre Marta, sobre la torta envenenada y las mentiras que habían moldeado su vida. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos llenos de empatía. Cuando Alejandro terminó, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Lo siento mucho, Alejandro», dijo. «Es horrible lo que te pasó.
pero quiero que sepas que no soy Elina ni Marta. Soy Sofía, y te prometo que nunca te mentiré, nunca te manipularé, y nunca te ofreceré una torta envenenada. Las palabras de Sofía lo conmovieron hasta lo más profundo de su ser. Sintió que una barrera se rompía en su interior, liberando el amor y la confianza que había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Te creo, dijo, con la voz temblorosa. Te creo, Sofía. Pero necesito tiempo. Necesito superar este miedo. Sofía asintió. Te daré todo el tiempo que necesites, Alejandro. Estaré aquí, a tu lado, esperando pacientemente hasta que estés listo para amar sin reservas. La promesa de Sofía fue un bálsamo para su alma herida. Pero ¿sería capaz Alejandro de superar sus miedos y permitir que el amor floreciera de nuevo en su vida? ¿O el pasado lo condenaría a la soledad para siempre? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero no sin antes enfrentar una última prueba, una confrontación inesperada, que pondría a prueba su capacidad para perdonar, y para confiar en el poder redentor del amor. El proyecto de la biblioteca avanzaba a buen ritmo, transformándose en el espacio luminoso y acogedor que Sofía había imaginado. Alejandro se volcaba en cada detalle, asegurándose de que cada estante, cada mesa, cada silla reflejara la honestidad y la belleza que él buscaba en su vida. Pero la sombra del pasado seguía planeando sobre él, manifestándose en pesadillas recurrentes y en momentos de pánico inexplicables. Un día, mientras trabajaban en la instalación de una ventana panorámica, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Elina. Al principio dudó en contestar, pero la curiosidad y un residuo de emociones no resueltas lo obligaron a hacerlo. Alejandro, necesito verte, dijo Elina con una voz cargada de arrepentimiento. Tengo algo importante que contarte. Alejandro se sintió invadido por una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué podía querer Elina después de todos estos años? ¿Por qué ahora? Dudó, pero la promesa de una posible verdad que lo liberara definitivamente del pasado lo impulsó a aceptar. Está bien, dijo con voz fría, pero será en un lugar público. Y solo por una hora. El encuentro tuvo lugar en un café cercano al taller. Elina había envejecido, pero seguía conservando la belleza que lo había cautivado en el pasado. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban la misma alegría que recordaba. Estaban tristes, apagados. Sé que te debo una disculpa, Alejandro, comenzó Elina, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Lamento mucho el dolor que te causé. Fui una cobarde. Me dejé llevar por la presión de mi madre y por mis propias inseguridades. Alejandro la escuchaba en silencio, sin interrumpir, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Me casé con Fernando, mi compañero de trabajo, continuó Elina. Pero nunca fui feliz. Nuestra relación siempre estuvo marcada por la culpa y la falta de confianza. Hace un año nos divorciamos. Elina levantó la vista y miró a Alejandro directamente a los ojos. Marta, ella siempre controló mi vida. Me hizo creer que yo no era lo suficientemente buena para ti, que merecía algo mejor, algo más, de nuestra clase. Ella manipuló la situación, me llenó la cabeza de mentiras, y me obligó a... Elina hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Ella puso algo en la torta. Algo que te hiciera sentir mal, que te hiciera dudar de mí, de nosotros. Quería sabotear nuestra relación desde el principio. Alejandro se quedó sin aliento. La confirmación de la manipulación de Marta, la revelación de su crueldad, lo golpearon con una fuerza brutal. Sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó, con voz ronca. Porque necesito tu perdón, Alejandro, respondió Elina, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Y porque quiero advertirte. Mi madre, ella nunca se rinde. Ella sabe que está saliendo con alguien, una arquitecta, y está planeando algo para arruinar tu felicidad de nuevo. El miedo se apoderó de Alejandro. Marta, una vez más, amenazaba su vida, su futuro. La sensación de estar atrapado en un ciclo vicioso de manipulación y engaño lo abrumó. ¿Qué está planeando?, preguntó, con voz temblorosa. No lo sé con exactitud, respondió Elina. Pero sé que está investigando a Sofía, buscando algo que pueda usar en tu contra.
Por favor, ten cuidado, Alejandro. No dejes que mi madre te destruya de nuevo. Alejandro se despidió de Elina con una sensación de inquietud que lo carcomía por dentro. Regresó al taller con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía que proteger a Sofía, pero ¿cómo? ¿Cómo luchar contra una enemiga tan astuta y despiadada como Marta? Esa noche, durante la cena, Alejandro intentó contarle a Sofía sobre la llamada de Elina, pero el miedo a asustarla, a revelarle la oscuridad que aún lo perseguía, lo paralizó. Se limitó a advertirle que tuviera cuidado, sin dar mayores explicaciones. Sofía, sintiendo su angustia, lo abrazó con ternura. «Confía en mí, Alejandro», dijo. «Juntos podemos superar cualquier obstáculo». Pero Alejandro no estaba seguro. La sombra de Marta era demasiado larga, demasiado amenazante, y mientras Sofía dormía plácidamente a su lado, él se desveló, planeando una estrategia para protegerla, incluso si eso significaba alejarse de ella para siempre. Estaba atrapado entre su amor por Sofía y el miedo a arrastrarla a la pesadilla de su pasado. La mañana siguiente, Alejandro llegó al taller con una decisión tomada. No iba a esperar a que Marta actuara. Iba a enfrentarla. Iba a terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Sin avisar a Sofía, condujo hasta la casa de Marta, el santuario empalagoso donde todo había comenzado. Al llegar, encontró la puerta principal abierta. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La casa estaba extrañamente silenciosa. Con cautela entró en la casa. El aroma artificial a vainilla y almendras lo golpeó con fuerza, evocando recuerdos dolorosos. Buscó a Marta en la sala de estar, en la cocina, pero no la encontró. Finalmente subió las escaleras, sintiendo que cada paso lo acercaba a un abismo. Llegó al cuarto de huéspedes, el santuario de su tormento. La puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente. Lo que vio lo dejó paralizado. Marta estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera. Vestía el mismo delantal floreado que solía usar cuando horneaba, pero su rostro estaba pálido y demacrado. Sobre la mesita de noche, junto a la foto enmarcada, había una torta de 3 pisos, idéntica a la que le había ofrecido 5 años atrás. La crema blanca e inmaculada brillaba bajo la luz tenue de la habitación. Pero algo era diferente. El aire estaba impregnado de un olor acre, químico, mucho más fuerte que el aroma artificial a almendras. En la cama, junto a Marta, yacía Elina, inconsciente, con los labios amoratados. Alejandro corrió hacia Elina, sintiendo el terror apoderarse de él. Comprobó su pulso, débil pero presente. «¡Marta! ¿Qué has hecho?», gritó con la voz rota. Marta lo miró con ojos vidriosos. «Ella iba a contártelo todo», murmuró, con voz débil. «Iba a arruinar todo mi plan. No podía permitirlo». Alejandro entendió entonces la verdad, la horrible, retorcida verdad. Elina no había ido a advertirle por arrepentimiento, sino porque Marta la había obligado. La llamada no había sido una confesión, sino una trampa. «¿Qué le hiciste?», exigió Alejandro, sintiendo la rabia hervir en su interior. Marta sonrió, una sonrisa macabra y triunfal. «Le di a probar mi nueva receta. Un poco de veneno para ratas en la crema, suficiente para silenciarla para siempre». Alejandro se sintió desfallecer. La torta envenenada no era solo un recuerdo, sino una amenaza real. Marta no solo había intentado sabotear su relación con Elina, sino que ahora estaba intentando matarla. Y a él también. «¿Por qué, Marta? ¿Por qué haces esto?», preguntó Alejandro con la voz temblorosa. «Porque no permitiré que nadie me quite lo que es mío», respondió Marta con los ojos inyectados en sangre. «Elina es mi hija. Y tú nunca fuiste lo suficientemente bueno para ella. Arruinaste mi familia». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que Marta estaba completamente fuera de sí, consumida por la locura y el resentimiento. Intentó acercarse a ella, pero Marta agarró un cuchillo de cocina que había escondido bajo el delantal y se abalanzó sobre él. Te mataré como a una rata», gritó Marta con una fuerza sobrehumana. Alejandro esquivó el ataque por poco, sintiendo el filo del cuchillo rozar su mejilla. La lucha comenzó, brutal y desesperada. Alejandro intentaba defenderse, protegiendo a Elina, mientras Marta lo atacaba con furia ciega. La habitación se convirtió en un caos, con flores arrancadas del papel tapiz,
el edredón de encaje destrozado y el aroma artificial a vainilla y almendras mezclándose con el olor metálico de la sangre. En un momento de descuido, Marta logró derribar a Alejandro. Se montó sobre él, con el cuchillo en alto, lista para asestar el golpe final. «Es el fin, Alejandro», gritó Marta con la voz desquiciada. Pero justo en ese momento, Sofía irrumpió en la habitación. Había seguido a Alejandro, intuyendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Al ver la escena, no dudó ni un segundo. Cogió la pesada lámpara de la mesita de noche y la estrelló contra la cabeza de Marta. Marta cayó al suelo, inconsciente. El cuchillo resbaló de su mano. Alejandro, aturdido pero ileso, se levantó y corrió hacia Sofía. La abrazó con fuerza, sintiendo un inmenso alivio. «¿Estás bien?» «Estás bien», murmuró, con la voz temblorosa. «Siempre estaré a tu lado, Alejandro», respondió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Juntos, llamaron a la ambulancia y a la policía. Elina fue trasladada al hospital, donde lograron estabilizarla. Marta fue arrestada y acusada de intento de asesinato. En el hospital, mientras esperaba noticias de Elina, Alejandro sintió una profunda gratitud hacia Sofía. Ella lo había salvado, no solo de Marta sino también de sí mismo, de sus miedos y sus fantasmas. Había demostrado que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, incluso la locura y el resentimiento. Cuando finalmente le informaron de que Elina estaba fuera de peligro, Alejandro supo que era el momento de dejar atrás el pasado para siempre. Había llegado el momento de construir un futuro con Sofía, un futuro basado en la honestidad, la confianza y el amor incondicional. Al salir del hospital, cogió la mano de Sofía y la miró a los ojos. «Te amo, Sofía», dijo con voz firme. «Te amo más que a nada en el mundo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Sofía sonrió, con los ojos brillantes de felicidad. «Yo también te amo, Alejandro», respondió. «Y estoy lista para construir un futuro contigo, sin mentiras, sin tortas envenenadas, solo nosotros dos, juntos». Y mientras se alejaban de la casa de los horrores, alejándose del pasado y caminando hacia un futuro lleno de promesas, Alejandro supo que, por fin, había encontrado la verdadera felicidad. De vuelta en el taller, ahora un refugio seguro impregnado con el olor dulce de la honestidad y la promesa de un nuevo comienzo, Alejandro y Sofía se enfrentaban a la tarea de reconstruir. No solo el espacio físico, marcado por el trauma de la confrontación, sino también el espacio emocional que aún resonaba con los ecos del pasado. Sofía había insistido en que no podían simplemente ignorar lo sucedido, que debían limpiarlo juntos, literalmente y figurativamente. Mientras limpiaban el taller, removiendo las herramientas, las maderas y las propias energías densas del sótano, Alejandro se sentía consumido por una ola de autocrítica. «¿Cómo pudiste ser tan ciego?», se reprochaba internamente. «¿Cómo permitiste que esa mujer te manipulara durante tanto tiempo?». La culpa lo corroía, amenazando con socavar la esperanza recién descubierta. Sofía, percibiendo su tormento interno, se acercó y lo abrazó con fuerza. «No te tortures, Alejandro», susurró al oído. «No fuiste ciego, fuiste víctima. Y lo importante ahora es que estás aquí, a salvo, y que estás aprendiendo a ver la verdad». Sus palabras fueron un bálsamo, pero la sombra del pasado aún se negaba a disiparse por completo. Alejandro sabía que, para liberarse realmente de la influencia de Marta, debía enfrentarse a una última tarea: perdonarla. Pero el perdón no era algo que pudiera forzar. Era un proceso lento y doloroso, que requería una profunda introspección y una voluntad genuina de dejar ir el resentimiento. Durante días, Alejandro luchó con este dilema. Se preguntaba si Marta merecía su perdón, si era posible perdonar a alguien que había intentado destruir su vida y la de las personas que amaba. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en una nueva pieza de mobiliario para la biblioteca, una estantería con líneas limpias y un diseño minimalista, Alejandro tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el perdón no era un regalo para Marta sino para él mismo. El perdón era la llave que abriría las cadenas del resentimiento y le permitiría avanzar hacia un futuro libre y pleno. Cerró los ojos y respiró hondo. Visualizó a Marta, no como la arpía enloquecida que había intentado matarlo, sino como una mujer atormentada por sus propios demonios, una víctima de sus propias inseguridades y miedos.
Sintió una punzada de compasión, no de justificación sino de comprensión. Con cada respiración, Alejandro dejaba ir un poco más de su resentimiento, reemplazándolo con una sensación de paz y aceptación. No estaba justificando las acciones de Marta, ni olvidando el dolor que le había causado. Simplemente estaba eligiendo liberarse de la carga del odio y el rencor. Cuando finalmente abrió los ojos, sintió una profunda sensación de alivio. La sombra del pasado se había desvanecido, reemplazada por una luz brillante de esperanza y posibilidad. Al día siguiente, Alejandro visitó a Elina en el hospital. La encontró recuperándose lentamente, pero aún conmocionada por la experiencia. Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Elina, quería decirte que te perdono», dijo con voz suave pero firme. «Te perdono por tus mentiras, por tu traición. Sé que fuiste víctima de tu madre, y sé que intentaste protegerme». Elina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Alejandro», susurró. «No merezco tu perdón». «Todos merecemos una segunda oportunidad, Elina», respondió Alejandro. «Espero que encuentres la paz y la felicidad que buscas. Y espero que algún día puedas perdonarte a ti misma». Al salir del hospital, Alejandro sintió que una última cadena se rompía. Estaba completamente libre, listo para abrazar el futuro con Sofía, un futuro construido sobre la verdad, la honestidad y el amor incondicional. Esa noche, mientras cenaban juntos en el taller, rodeados por el olor dulce de la madera y la luz cálida de las velas, Alejandro le propuso matrimonio a Sofía. Ella aceptó sin dudarlo, con los ojos brillantes de felicidad. En ese momento, Alejandro supo que había encontrado su verdadero hogar, no en una casa llena de mentiras y tortas envenenadas, sino en el corazón de una mujer que lo amaba por lo que era, con todas sus cicatrices y sus sueños. Y en ese hogar, construirían un futuro juntos, un futuro lleno de amor, honestidad y la promesa de una vida compartida, tejida con la misma honestidad que le daba vida a sus creaciones de madera. Un año después, Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la biblioteca comunitaria que habían remodelado juntos. El lugar, ahora un faro de esperanza y conocimiento en el vecindario, era un testimonio de su amor y su compromiso con la verdad. Entre los invitados había amigos, familiares y miembros de la comunidad que habían sido tocados por su trabajo. Elina, recuperada y en paz, también asistió a la boda. Había rehecho su vida, encontrando un trabajo que la apasionaba y un nuevo amor que la respetaba. Miró a Alejandro y Sofía con una sonrisa sincera, agradecida por el perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. Marta, recluida en una institución mental, ya no representaba una amenaza. Su locura y resentimiento habían consumido su vida, dejándola aislada y sola. Alejandro, aunque la había perdonado, no sintió la necesidad de visitarla. Su energía estaba enfocada en construir un futuro brillante y prometedor. Alejandro continuó con su carpintería, creando piezas que reflejaban su nueva perspectiva de la vida. Sus muebles eran honestos, funcionales y hermosos, imbuyendo cada hogar con un sentido de paz y armonía. Sofía, por su parte, seguía diseñando espacios que inspiraban a las personas a conectar, aprender y crecer. Juntos, formaron un equipo imparable, utilizando sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si nunca hubiera comido esa torta envenenada. Pero con el tiempo, llegó a apreciar la experiencia como una lección valiosa, un catalizador que lo había impulsado a descubrir su verdadera pasión y a encontrar el amor verdadero. Había aprendido que el dolor puede ser transformado en belleza, que la verdad siempre prevalece, y que el perdón es la clave para liberarse del pasado y abrazar el futuro. Su vida, antes definida por las mentiras en la masa, ahora era una obra maestra hecha con ingredientes honestos y verdaderos. En las noches tranquilas, cuando el taller se llenaba del aroma a madera y lavanda, el nuevo aroma que Sofía había impuesto, una dulce ironía. Alejandro, apoyado contra una mesa que él mismo había construido, miraba a Sofía dibujar planos a la luz de la lámpara. Ya no veía las sombras del pasado danzar en las paredes, sino la promesa de un amanecer eterno en los ojos de su amada. Sabía que el amor no era una torta perfecta, sino un árbol robusto, arraigado en la honestidad, nutrido por la verdad, y que florecía,
contra todo pronóstico, incluso en el terreno más árido. Y ahí, entre la madera y los planos, Alejandro había encontrado, al fin, su verdadero hogar. Un hogar tejido con los hilos dorados del amor y la libertad.